Entre el 3 y el 23 de abril se va a celebrar en Toronto, Canadá, el torneo de candidatos. 8 de los mejores jugadores del mundo se van a reventar entre ellos y el ganador tendrá derecho a luchar por el título mundial ante el actual campeón, Ding Liren, en un match que se celebrará a finales de 2024. Como no queda demasiado tiempo para que comience este pedazo de evento, durante este mes vamos a hacer la previa. Aquí en mi canal os voy a presentar a cada uno de los candidatos, vamos a analizar sus chances de victoria y os voy a mostrar lo que son capaces de hacer. El primer candidato, como no podía ser de otra manera, el que os voy a presentar es Hikaru Nakamura, uno de los favoritos de la afición, ¿verdad? Alguien que está haciendo muchísimo por el ajedrez, además en los últimos años, desde su faceta de creador de contenido y streamer. Y como podéis ver ahí en la ficha, Hikaru tiene 36 años. Hay que decir que está en uno de los mejores momentos de su carrera ajedrecística. Dicen que la madurez ajedrecística se alcanza entre los 30 y los 40 años y a partir de los 40 comienza el declive. Hikaru, jugador de los Estados Unidos, con un elo actual de 2.789, siendo el número 3 del mundo, solamente por detrás de Magnus Carlsen y de Fabiano Caruana. Es un jugador que ha cruzado la barrera de los 2.800 con un elo máximo de 2.816. ¿Cómo clasificó al candidato? Pues bien, a través de lo que se conoce como el Gran Suizo. Un torneo en el que compiten los 100 mejores jugadores del mundo y en el que hay 2 plazas para el candidato. Hikaru consiguió quedar en segunda posición. Y una cosa muy positiva para Hikaru de cara a sus chances de victoria es que ya tiene experiencia en este tipo de torneo. Así que hoy os traigo la que para mí es la mejor partida de Nakamura. Yo me enamoré perdidamente de su juego después de esta partida, así que nada, espero que os guste. Con piezas blancas, Boris Gelfand, uno de los mejores jugadores del mundo, llegó a luchar por el título mundial ante Vishy Anand. Con piezas negras, Hikaru Nakamura. Así que vamos allá. Gelfand juega D4, Nakamura, caballo F6, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6. Entrando de lleno en la defensa india de rey. Una de las defensas más agresivas que existen contra peón 4 dama. Se considera una apertura hipermoderna. ¿Por qué? Porque el negro cede el centro, como podéis ver. El blanco tiene un pedazo de centro de peones, pero luego el negro lo va a atacar posteriormente. Caballo F3, enroque y alfil E2. Línea clásica por excelencia de la India de rey. E5 por parte de las negras ya luchando por el centro. Y aquí hay varias opciones interesantes para las blancas. Enroque corto, D5 y D por E5, que es la variante del cambio que se considera inofensiva en esta posición. Gelfand decide jugar enroque corto y Nakamura caballo C6, metiendo mucha más presión ahí sobre el peón de D4, obligando a las blancas a empujar con D5. Y se llega a esta posición donde el centro está cerrado y como ya no existe tensión en el centro, ¿verdad? No existe posibilidad de cambiar peones, los juegos se van a desarrollar en los flancos. El negro, ¿qué va a hacer? Va a quitar el caballo de F6, va a lanzar F5 y va a tratar de montar un ataque a lo bestia en el flanco de rey. El blanco, ¿qué va a hacer? Va a jugar en el flanco de dama, un lugar donde tiene más espacio. ¿Qué quiere hacer las blancas? Pues quieren buscar la ruptura C5 y tratar de presionar en el futuro con esa peonada y otras piezas, sobre todo en C7 y en D6. Bueno, aquí existen varias líneas para las blancas interesantes, lo que se conoce como el ataque de la bayoneta, con la jugada B4 directamente, caballo E1 y caballo D2, que es la que decide jugar Boris Gelfand en estos momentos. Como digo, este caballo quiere venir a C4 en el futuro después del avance de las blancas con el peón a C5. Nakamura se quita con el burro, ya empieza a galopar con el peón Facundo, viene B4 por parte de las blancas, y ahora las negras se lanzan directamente con F5. Uno podría pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si el negro juega A5 en esta posición? Porque por supuesto el blanco jamás quiere jugar B5, ya que tras B6, fijaos que hemos parado por completo el contrajuego de las blancas en el flanco de dama y somos nosotros quienes jugamos de manera gratuita en el flanco de rey. Y el tema es que las blancas no pueden reforzar con A3, que sería lo ideal, ya que tras A por B4 la torre de A1 queda completamente en el aire. Sin embargo, las blancas aquí pueden comer en A5. Y uno podría pensar, oye Pepe, ¿qué pasa tras torre por A5? Me voy a colocar con el peón en B6 y las blancas jamás van a poder jugar C5. Eso no es del todo cierto, ya que tras A4, B6, caballo B3, las blancas pueden jugar A5 muy rápidamente. La idea de las blancas va a ser comer en B6
Y cuando se coma de peón, entonces el peón de B6 va a quedar muy vulnerable, un peón que es fácilmente atacable. Si las blancas comen en A5, entonces la ruptura C5 va a ser posible. Es por eso que Nakamura ignora de momento el ataque de las blancas en el flanco de dama y se lanza con el Facu, que ya sabéis que Nakamura también confía en las sagradas escrituras facundianas. Las blancas juegan C5, han logrado su primer objetivo, lanzar ese ataque con C5. Y las negras juegan con caballo F6, metiendo más presión en E4, algo que obliga a las blancas a jugar F3 y ahora Nakamura decide cerrar con F4. Primera fase del ataque por parte de ambos bandos completado. Bueno, las blancas juegan caballo C4, vienen con más presión a D6 y ahora las negras ya se lanzan con G5. Fijaos que el ataque de las negras va a ser muy interesante. La idea es jugar con H5, G4 y luego también para que aprendáis cómo jugar este tipo de posiciones. Como el negro va a sufrir muchísima presión sobre el peón de D6, muchas veces las blancas quieren incrementarla con un alfil en A3, buscando un B5. En otras ocasiones viene un caballo a B5 para presionar. Muchas veces lo que hace el negro es colocar un caballito en G6, el peón en H5, la torre viene a F7. ¿Por qué viene la torre a F7? Porque además de presión sobre D6, también muchas veces existe presión sobre el punto C7. Por tanto, la torre cumple muchos objetivos en F7. El primero de ellos es defender C7, perdón. El segundo de ellos, que es un objetivo mucho más profundo, es dejar la casilla F8 para el alfil, porque el alfil, como podéis ver, no tiene grandes diagonales, es un alfil brocoliano en esta posición. Pero el alfil tiene labor defensiva importante sobre el peón de D6, una vez que el caballo se haya quitado a G6. Además, la torre en F7 tiene otra función, y es que muchas veces el blanco se va a poner muy defensivo para evitar la ruptura G4. Por tanto, muchas veces la torre viene hasta G7 para apoyar el avance del peón a G4. E incluso, muchas veces el caballo en G6 se recicla por H8, F7 y H6 para apoyar con todas las piezas el avance del peón a G4, ¿vale? ¿Veis qué bonito cómo se coordinan todas las piezas en estas posiciones de India de Rey? Por supuesto, el blanco también juega, ¿vale? Así que aquí hemos dicho muchas cosas maravillosas, pero el blanco también juega. Y eso es lo que hace Boris Gelfand, ganando espacio en el flanco de dama con A4. Caballo G6 por parte de Nakamura, con las ideas que hemos comentado, y alfil A3 por parte del israelí. Ya viene con la presión sobre T6. Y ahora la jugada multiuso, la jugada MacGyver, la jugada chapuzas. Ahí viene torre F7 con la idea de alfil F8. Las blancas juegan B5 y ahora fijaos que aquí Nakamura realiza la mejor jugada, que no es alfil F8, porque alfil F8 tiene un problema y es que lo revientan todos los dientes de un puñetazo a lo Ilia Topuria con B6. Una jugada que desestabiliza por completo, ¿verdad? Si comemos acá nos comen en D6. Si jugamos peón por, las blancas sacrifican un peón, pero de repente nos están metiendo D6, el peón es débil. Cuidado que si el alfil entra en C4, el caballito en C7, y esta posición se considera de ventaja blanca. Es por eso que tras B5, Nakamura decide capturar en C5. Las blancas comen en C5, recordemos que este peón está defendido por el caballito, y ahora momento de lanzarse a lo bestia, ahí al ataque como un loco, con H5 para G4. Las blancas ignoran de momento el ataque del negro y meten A5 de momento una partida correcta. La idea de las blancas va a ser jugar un B6. ¿Por qué quiere las blancas jugar B6? Porque quiere eliminar el peón de C7 para que el peón de D quede pasado y protegido. Nakamura juega G4. Fijaos que hemos logrado la ruptura porque tenemos 1, 2 y 3 piezas defendiendo el peón y el blanco solo la ataca con 1, 2 y 3. Así que no pasa nada. Si peón por, alfil por, ganamos una pieza. Las blancas continúan con B6. Y esto es lo que me gusta de la India de Rey, ¿no? Que esto es una maldita carrera. Y es divertidísimo, ¿no? Porque aquí cada uno va a su bola, ¿no? Y a ver qué pasa. Las negras juegan otra jugada típica de los ataques de la India de Rey. G3. Esta jugada es muy buena, ¿vale? ¿Por qué? Si las blancas comen en G3, evidentemente el alfil de G7 ahora tiene una diagonal extra para activarse con H6, ¿verdad? Con la casilla H6. Además, que por supuesto, si una dama
entra en H4, el mate en H2 va a ser prácticamente inevitable. Otro concepto muy importante de los ataques de la India Rey. Necesitamos este alfil. Este alfil es nuestra mejor pieza, ¿vale? Este alfil es como ese amor de nuestra vida que no queremos dejar escapar en ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque el blanco aquí podría tratar de cerrar el esfínter, ¿verdad? Aunque la tenga aquí, quiere apretar con H3. Pero este alfil siempre está ready para ser sacrificado, ¿vale? Está ready. Por ejemplo, si la blanca jugara en H3, de hecho, alfil por H3 gana la partida. Ya que si G por H, por ejemplo, dama C8, para presionar en H3, la única manera de defender ese peón es con rey G2, y ahora vendría el burro aquí cabalgando con caballo H4, nos zampamos ese peón con sabor a curry excepcional y el mate en H2 o en G2 es inevitable. Por eso este alfil es siempre necesario en las posiciones de India de rey. Gelfand decide jugar rey H1, una de las mejores jugadas. ¿La idea cuál es? La idea es tener la casilla G1 para el alfil en labores defensivas. Y ahora Nakamura realiza una jugada fantástica que es alfil F8. Bueno, por supuesto, como podéis ver, si los alfiles desaparecen, eso sería una victoria para nosotros, ya que existen muchas debilidades en casilla negra. Además, nuestro alfil en G7 era realmente lamentable, ¿verdad? Era un alfil que chocaba con los propios peones. De momento no tenía que defender nada porque nuestro reino está siendo atacado. Sin embargo, el alfil de las blancas es mucho mejor. Además que existe un golpe táctico brutal en esta posición. Y es que si las blancas comen en F8, que es una jugada que no hizo Boris Gelfand, vendría caballo por E4 brutal. Y ahora nos damos cuenta de la importancia del haber retirado el alfil de esta casilla, ya que tras caballo por E4, la dama entra aquí con muchísimo dolor. Viene un bombazo, viene un ratatata, lo hacemos saltar por los aires. Única H3 y el alfil de C8 viene a la fiesta en la que están poniendo el mejor reggaetón. Tras peón por, dama por, y esto es mate con tomate y aguacate. Hasta luego, Lucas. Ha sido un placer conocerte. Tuvimos nuestro diableo ese sábado noche, pero no acabó de cuajar. Es por eso que aquí, tras alfil F8, las blancas juegan la mejor jugada, D6, tratando de abrir línea. El blanco tiene que reaccionar en el centro y en el flanco de dama. Si peón por, en algún momento el alfil de E2 puede venir aquí a la casilla C4. Y ahora las negras juegan A por B6. Jugada lógica y Boris Gelfand vuelve a realizar la mejor jugada, que no es comer acá, ya que vendría torre por y peón por y el negro simplemente gana un peón. Jugada de desviación ese torre por aún. Por eso Gelfand juega alfil G1. Y el blanco ha sacrificado un peón, pero cuidado que está llegando con todo. ¿Vale? Después de este alfil por G1, pues ahora evidentemente está creando muchos problemas en el centro del tablero. ¿Alright? Así que si por ejemplo C por B6, vendría caballo por B6, si quitamos la torre, viene alfil C4 y de repente estamos perdiendo calidad. Es por eso que en estos momentos Nakamura juega caballo H4, ¿vale? Y este es un momento delicadísimo para las blancas. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de este caballo H4? Evidentemente estamos metiendo presión en G2, ¿ok? Y la amenaza es la preciosa jugada alfil H3, ¿vale? Alfil H3 y si peón por viene G2 con mate, nos dan un mate con el peoncito que es sabroso. Por eso aquí la mejor jugada de la máquina era muy difícil. Era comer en G3, una jugada que no quieres hacer nunca, porque si la dama llega a H4 es mate. Pero es verdad que ahora hay dos caballos estorbando a la dama y tras peón por alfil E3. Jugada de profilaxis brutal para responder a alfil H3 con torre G1 y llegas a defender todo. Sin embargo, Boris Gelfand realiza la jugada torre E1, que también tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las blancas se quieren defender contra alfil H3 con la jugada alfil F1, ¿verdad? El alfil también cubre la casilla G2 desde allá. Y entonces Nakamura mete un bombazo brutal. Caballo por G2. Jugada espectacular, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el negro sacrifica una pieza y ahora las blancas pues tienen que tomar una decisión. O bien comer en G2 o bien realizar cualquier otro tipo de jugada. Boris Gelfand hizo D por C7 en esta posición. La mejor jugada era rey por G2. La idea de Nakamura era jugar torre G7.
Fijaos que estamos comiendo en H2 con jaque, que la dama está entrando también vía D7. Las máquinas dicen que las blancas podían aguantar en esta posición tras la jugada, tras la jugada D por C7. G por H2 jaque, rey por H2 y ahora caballo G4 entrando en esta posición que las máquinas valoran como igualdad, pero que evidentemente esto asusta muchísimo para las blancas. Con esa posibilidad de entrar con la otra torre, de ese dama H3, de ese F3 jaque, no me gustaría estar en la piel de las blancas en esta posición. Sin embargo, tras caballo por G2, Gelfand realiza la jugada D por C7, atacando la dama de D8. Y aquí Nakamura hace una jugada fantástica, porque le están atacando a la dama con dos piezas. Lo normal sería mover la dama a C7, ¿no? O capturar en D1 también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Nakamura realiza esta fantástica jugada. Caballo por E1, pasando olímpicamente de la dama de D8. ¿Por qué? Porque existe un mate brutal con G2. Si comemos en D8, viene G2 y te dan el mate más bello de la posición con un peoncito. Es por eso que tras caballo por E1, Boris Gelfand juega dama por E1. Y ahora fijaos que Nakamura sigue abriendo líneas con la jugada G2. Bombazo, jugada de extracción. Sacas al rey. Tras rey por G2. Torre G7 jaque. Obligas al rey a esconderse. Y ahora Nakamura, que parece que la dama de D8 no va con él, ¿verdad? Juega alfil H3. De nuevo dejando la dama en D8. Aprovechando que existe de nuevo el mate en G2. Increíble. Las blancas juegan alfil F1. Y ahora Nakamura se saca otra locura de la manga. Fijaos qué jugadita hace el tío. Dama de 3. La dama ha estado atacada 2 jugadas. Ya la pone en otra casilla atacada, aprovechando que una vez más, si el alfil captura en D3, vendría alfil G2 mate. Además, esta dama en D3 tiene mucha maldad, porque amenaza de nuevo mate en una con dama por F3. Es por eso que Gelfand dice, bueno, voy a jugar caballo por E5 atacándote la dama. Otra vez, y además defendiendo el peón. ¿Y sabéis qué hace Nakamura? No mueve la dama, este cabronazo. Juega alfil por F1, dejando la dama otra vez en el aire. Es que la partida es una locura, ¿eh? Es que cuando la vi por primera vez no me lo podía creer, ¿no? De nuevo, si caballo por D3 viene el mismo mate en G2, obliga a las blancas a jugar dama por F1. Qué bonito es el ajedrez, joder. Si es que tenemos mucha suerte los que disfrutamos de este deporte, ¿verdad? Se pone la piel de gallina en muchas ocasiones. Dama por C3. Y ahora fijaos que tras esta operación, las negras tienen una torre limpia de más. Es verdad que Gelfand juega torre C1, tratando de coronar, pero tratamos por E5, C8, vendría torre por C8 y dama E6, y las blancas abandonaron. ¿Por qué? Porque tenemos una pieza limpia de menos, además de algunos peones. Cuando la torre se quite, como vemos simplemente en A5 y es tiempo de irse para las duchas. Vaya partida de Nak. Creo que sería muy bueno para el ajedrez si Nakamura ganara el torneo de candidatos. Porque, como digo, atrae a tanta gente a través de sus streaming. Lo siguen miles y miles y miles de personas, que creo que sería un bombazo verlo en el campeonato del mundo. A mí me gustaría. Así que no sé qué pensáis vosotros. ¿Qué pensáis, chicos? ¿Nakamura puede ser uno de los ganadores? ¿Puede ser el ganador de este torneo de candidatos? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y en el próximo presentaremos al candidato número 2. Un abrazo muy fuerte y alejado del brócoli, por favor. Alejado de esos arbolitos y por la sombra. Y nos vemos en el próximo. Si os quiere mucho y suscribiros al canal, si os ha gustado. Hasta luego, Lucas.